Bueno, entonces primero elegí algunas imágenes que la idea es que poder verlas, ¿sí? Simplemente verlas y que cada uno pueda ver qué les dicen esas imágenes, capaz de quedarse con algunas, y después vamos a hacer una pequeña ronda de resonancias después de haberlas visto, ¿sí? No es nada loco, a ver, vamos a ver. Muy bien, esas eran las imágenes como para empezar, sencillitas. Bien, una pequeña y primera ronda. La idea es que poder compartir algo breve, no es que un espacio de súper reflexión. ¿Sí? Algo de las imágenes, ¿sí? Capaz que alguna que me haya llamado más la atención o algo que quiera compartir respecto a esto. ¿Sí? Nos damos el tiempo para hacer una ronda, ¿sí? De pareceres. Algunas cosas que me parecía interesante para este marco, ¿sí? Que no son dentro del tema específico, son, primero, como decían, la comprensión de los temas y de las personas. Eh, por un lado, a nosotros nos desafía como educadores la comprensión adecuada del tema o de los temas en general, hablando específicamente de género y de aborto. También nos importa, nos tiene que importar, bueno, cómo nosotros también como educadores profundizamos primero nosotros, ¿sí? Y tener esta actitud de una inquietud constante por esa formación personal. Este espacio que estamos teniendo ahora es por eso muy importante y que siempre tengamos como esa sensibilidad de estar atento a cuáles son las problemáticas y buscar, no quedarnos con lo que salió en la editorial del diario local o el diario nacional o los diarios, porque está bueno poder leer. Yo cuando fue todo el tema del 2018 de la cuestión del aborto, leía un montón de editoriales de uno y del otro lado, como para ver qué se dice, pero profundizar, ¿sí? Y junto con la comprensión del tema, bueno, la comprensión de las personas, ¿sí? De las personas concretas que, con las cuales compartimos. Primero, también porque los temas nos hablan a nosotros, por eso la importancia de la implicancia personal. Los temas no son asépticos. Si los temas ingresan en una materia de debate social, quiere decir que nos pasan cosas con esos temas. Entonces, por eso es importante la implicancia personal. Y comprender a nuestros interlocutores, a los chicos de los grupos, a las familias, a otros educadores, como sujetos activos también en esto, ¿sí? Ellos también, cada uno va posicionándose, haciendo sus propias síntesis, eh, buscando respuestas o generándose preguntas. Entonces, o también su vida
la vida de cada uno es atravesada particularmente por estos temas, ¿sí? Ya sea por las elecciones que fueron realizando, o por las preguntas que van realizándose, o por decisiones que tuvieron que haber tomado en algún momento ellos o alguien del entorno, ¿sí? Pensando en los dos temas, digamos, tanto en el tema de género como de aborto. Entonces, estas dos primeras cosas, la comprensión, ¿sí? Temas, personas, como un desafío que tenemos. Otra actitud que me parecía importante subrayar es apostar siempre al diálogo desde estas dos actitudes también, desde la misericordia y la fraternidad. Taca, taca. Bueno, el diálogo, ¿sí? Algo que se habla mucho, a veces se malinterpreta lo de diálogo también. Eh, bueno, nuestro desafío es que ese diálogo sea como el de Jesús, ¿sí? Jesús, una imagen que nos puede venir a la mente, es el diálogo que Jesús tuvo con la samaritana ahí en el pozo de Jacob. Eh, en ese momento Jesús entra en diálogo con alguien que tiene otra visión de mundo, que es extranjera, que es mujer en el contexto machista en el cual vivía. Y en toda esa situación, Jesús, en esas diferencias, él sigue apostando al diálogo. De algún modo Jesús también es el que nos muestra que Dios también quiere dialogar con nosotros y se abaja para poder charlar. Para, y en el diálogo, en ese diálogo se va dando la salvación. Entonces, por eso es importante también el diálogo, porque es una actitud también que viene de Dios mismo hacia nosotros. Que sea amoroso, que sea sin prejuicios, que trate de separarse en lo más posible de los convencionalismos, si bien nos atraviesan también, pero poder ir reconociendo cuáles son esas realidades que, bueno, estamos hablando a veces de lo que nos han transmitido culturalmente y puede ser que es mi interlocutor que esté realmente parado desde otro lado. Y ese diálogo sea siempre también misericordioso, ¿sí? La misericordia que tiene que ver con esto de la propia pobreza y pequeñez compartida, ¿sí? La misericordia no es una actitud de sentir lástima por el otro porque el otro es pobrecito, no entiende, no es esa la perspectiva, sino que la misericordia tiene que ver con que ambos en el diálogo nos reconocemos buscadores, nos reconocemos con pobrezas y con búsquedas, ¿sí? Entonces, ahí somos capaces de acercarnos a la otra persona. Acá una imagen que nos puede venir también es el del hombre que se detiene en el camino, el buen samaritano que se detiene a ayudar al prójimo que está en, el, en el camino. Eh, de algún modo, él se puede detener, capaz que una de las cosas es porque en algún punto se sintió también identificado en algunas pobrezas con este hombre, porque él era samaritano, es decir, también cargaba con una expulsión social, era discriminado socialmente por su condición de extranjero. En cambio, los otros dos que pasan de largo, muy probablemente no hayan podido ser capaces de salir de su propio cupo, ¿sí? Y de sus propios problemas. Entonces, bueno, esa conexión empática de nuestras pobrezas nos ayuda a entrar en diálogo. Y la fraternidad, que Jesús también vino a enseñarnos, ¿sí? Esta condición común de todos los hombres y mujeres como hijas e hijas de un mismo Padre Dios. De un modo, Jesús también nos revela esto, nuestra condición de semejantes. Entonces, no hay títulos que valgan de modo absoluto en este mundo, ¿sí? Eh, Nosotros que tenemos el servicio de acompañar y asesorar, también el desafío de decir, bueno, es un servicio justamente, nos tenemos que poner a disposición pero en última instancia nuestra mayor dignidad es vivirlo desde acá,
desde la fraternidad común y entender al otro, aunque me cueste, desde esta dimensión fraterna. Y una tercera actitud, priorizando el cuidado de la vida vulnerada y en peligro. Acá es más también nuestro subrayado carismático, o como dos personas. Como María aprendemos a recibir y a cuidar la vida en la situación que esté y hasta el final. ¿Sí? El Papa Francisco, en algún momento, hablándole a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud y recordando a Don Bosco, decía, bueno, también Don Bosco eh, recibió la vida como se presenta. María también supo, con su experiencia personal, recibir la vida como venía, el anuncio del ángel, pero también en su vida, por decir así, en su opción, que lo leemos en el Magnificat, esto de elevó a los humildes, ¿sí? Ayudó a aquellos que en la sociedad son los disminuidos y los ninguneados. Bueno, Dios es el Dios de los pequeños y de los pobres. Entonces María se identificó también ella desde su propia pobreza y supo recibir y cuidar la vida, como fue a acompañar a su prima Isabel para que pueda llevar un buen cierre del proceso gestacional y poder tener a Juan. Y después, bueno, leyendo su experiencia de madre, de acompañar a Jesús, eh, de, de enseñarle también esa perspectiva de la vida. Yo, una mirada de esto, es decir, bueno, María nos enseñó a Jesús ese valor por lo pequeño, por lo pobre. Vemos que todos sabemos como experiencia de hijos que lo que tenemos de hijos, o sea, lo que tenemos de mayores es por lo que lo hemos recibido también de nuestros padres. Entonces, mucho de lo que Jesús proclamó seguramente fue mamado en esa escuela que fue la escuela de Nazaret. Y como Don Bosco, especialmente leyendo su visita a las cárceles como ícono también que nos puede servir, él en esa visita expresa, ¿sí? ¿Qué pasaría si encontrasen afuera un amigo, ¿sí? Que se ocupase de ellos? También dijo antes que eran chicos buenos, sanos, robustos, pero que la situación no les ayudaba a salir, sino que al no tener un amigo, al no tener un horizonte de bien, volvían a caer en el lugar de castigo. Entonces, Don Bosco era capaz de reconocer todo el potencial de bien de jóvenes que eran desechados por la sociedad y tejer también esta relación más horizontal con ellos. ¿Sí? No, no era una relación de... No dijo si encontraran afuera una institución que se encargase de ellos o se encontraran, ¿sí? Con un Estado presente. No, sí, dijo, si encontraran afuera un amigo. Y él se puso, o sea, él intentó encarnar ese amigo que, que los recibe. ¿Sí? También podemos recordar el encuentro con Bartolomé Garelli, cuando se, se acerca, bueno, el sacristán lo quiere expulsar y le pregunta, ¿y a vos qué te importa? Y él le responde, me importa porque es mi amigo. Entonces, el primer encuentro afectivo, el primer puente afectivo también con nuestros jóvenes, como Don Bosco, tiene que ser este puente de amistad. Y a partir de ahí, después se pueden dar los temas, charlar, buscar juntos. Así que bueno, estas tres actitudes. Chiqui, chiqui, deja compartir un ratito. Bueno, eso era como el principio. ¿Alguna resonancia? Hacemos otra rueda de resonancia y después sigo con otro. Así no se hace muy cargado, si no va a ser demasiado cargado. Entonces, el video este TEDx que nos hablaba de cómo hablar con los que piensan distinto. ¿Sí? Entonces, algunas ideas que nos pueden ayudar también en este diálogo son
bueno, esto, podemos tener posturas definidas sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante, un desafío. Es decir, bueno, también tenemos que definir nuestras posturas respecto a los temas, pero ver cómo no nos radicalizamos discursivamente. Por eso decía esta mujer, distinguir qué creemos y cómo lo creemos, plantear nuestras opiniones sin que eso se convierta en lo que somos, distinguir, bueno, los pensamientos, las ideas de la realidad propia y del otro, porque también nos pasa con el otro, le identificamos al otro con su idea, y es la idea del otro, pero no es la persona. Eh, También expresa, si incluimos el disenso, podemos lograr un verdadero consenso. Como que la construcción en nuestros espacios plurales también tiene que dar lugar al disenso, a las posturas encontradas, pero después decir, bueno, ¿cómo podemos caminar desde aquí? Ser capaces de escuchar voces que no nos gustan, ¿sí? También como desafío, bueno, en este los espacios de diálogo, separar las ideas de las personas, que ya lo expresábamos antes, sí, bueno, esas. Bien, eso. Eh, Después, si vieron el video, bueno, están todas esas ideas mejor expresadas, es importante subrayarlas de nuevo. Ahora vamos con el tema de ideología de género, ¿sí? Eh, para esto, bueno, acá yo les voy a presentar, ¿qué les voy a presentar acá? Bueno, yo les di un texto, ¿sí? También en el material previo, que era de este Carlos Escliar, que habla sobre la normalidad, ¿sí? La palabra muy especial, la normalidad. Entonces, eh, yo extraje estos tres párrafos de lo que les compartí. Dice una parte, bajo el imperio de la norma parecen sucumbir todas y cada una de las singularidades. La norma nunca se interroga por el otro, porque lo normal, la normalidad y la norma se han adueñado de todas las preguntas. La norma sobrevive porque hay un cuerpo concreto que traza una curva, que establece una doctrina, que se monta en un discurso, que marca, demarca y remarca la frontera entre nosotros y ellos. Bien, a ver, ¿alguna resonancia? Bien, yo les comparto algunas perspectivas para poder enmarcar lo que es nuestro trabajo respecto a lo que es género. ¿Sí? Yo no me voy a meter en cuestiones, como le dije al principio, que queda en cada uno poder profundizar. Yo no me voy a meter en cuestiones más académicas, ni acá ni en respecto a lo del aborto, sino que son perspectivas que nos tienen que ayudar a pensar o a reestructurarnos interiormente. Al menos esa es mi pretensión o el camino que estuve haciendo. A ver. Bien, primero, desde nuestra perspectiva cristiana, entendemos que Dios es relación, es pluralidad de personas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos decir que en su realidad íntima existe sustancialmente la pluralidad. ¿Sí? Dios es plural. ¿Sí? Y Dios, que es plural, hace la creación plural, diversa, biodiversa. La biodiversidad, la realidad humana es diversa. La creación y el mismo hombre, frutos de un Dios plural, no pueden ser de otra forma. Entonces, desde dónde vivimos a Dios, ¿sí? Porque muchas veces también en nuestra catequesis y en la catequesis de la historia, se ha subrayado la unidad de Dios. Es cierto, Dios es uno, pero es uno en su pluralidad. Y poder profundizar en esta realidad más catequística, si se quiere, es muy importante, ¿sí? Por las consecuencias que saca. Entonces, el Dios plural crea al hombre plural, ¿sí?
plural, diverso, distinto. Somos distintos, diversos en nuestra biología, en nuestra sexualidad, dice el Génesis, los creó varón y mujer. Al decir los creó varón y mujer, y en la diversidad de sexos, de algún modo vemos la semejanza de Dios en la pluralidad, ¿sí? Y en la diversidad de razas, en la diversidad no hay dos pupilas que sean iguales, no hay dos personas que sean iguales, aunque los gemelos eh, que pueden ser muy, muy, muy parecidos, hasta comparten a veces hasta huellas digitales, pero son diversos en su crianza y demás, no, nunca van a ser, nunca hay Dios no produce en serie la realidad. Y nosotros, los seres humanos, así como somos diversos en nuestro bios, en nuestra biología, más diversos nos volvemos en nuestra cultura. La cultura es manifestación del espíritu humano. Todas las producciones culturales, desde la prehistoria hasta hoy, son esta manifestación de la exuberancia de nuestro ser, ¿sí? De que así como Dios creó gratuitamente, ¿sí? ¿Por qué Dios creó tanto? Digamos? ¿Qué generosidad al crear? Bueno, el espíritu humano también es creativo y es exuberante también y muestra esa pluralidad. Entonces, esta perspectiva de lo diverso y de lo plural como algo constitutivo de nuestra humanidad, de, nuestro, eh, de nuestra experiencia en el mundo, ¿sí? Y también de nuestra creación. Acá simplemente un subrayado respecto a lo de género, capaz que el desafío nuestro es decir, bueno, no se puede negar lo cultural o los desarrollos culturales y lo que produce eso en nuestro modo de autopercibirnos, en nuestra realidad humana, y dentro de lo humano también lo sexual, pero tampoco podemos negar que somos tierra, que somos bios, ¿sí? Del polvo venimos y al polvo volvemos, ¿sí? Entonces, a veces se subraya demasiado una perspectiva y se deja de lado otra. La importancia acá es como de ver la realidad desde de estos dos, desde nuestro sustrato biológico, pero también desde nuestras conformaciones culturales, no dejar de lado las dos perspectivas. Y algunas perspectivas pastorales, que acá tiro un par más. Esto que dice el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium, que fue su programa pastoral, una muy importante que que tenemos que subrayar acá es: la realidad es más importante que la idea. Será la realidad, en especial la que se ve en nuestros jóvenes, el crisol, el lugar por donde se va a probar nuestras ideas. Nosotros decimos a veces, hay grandes ideólogos. Ayer estábamos, no sé si alguno es del rubro, pero bueno, discutimos con los pedagogos, porque los pedagogos son grandes generadores de ideas, pero el desafío es encontrarse en el patio con los chicos, en la escuela, en el aula, eh, o, o en el ámbito en donde trabajemos, con esa realidad concreta y poder pisar, ¿sí? Esa realidad y poder embarrarnos, como dice también el Papa Francisco, ¿sí? Prefiero una iglesia herida, una iglesia enferma. Pensar la iglesia y pensarnos nosotros como iglesia, como ese hospital de campaña que está junto con el pueblo, no está como cerrado en una bola de cristal. Y abrazar la vida como se presenta, de nuevo esto, ¿sí? Con toda su historia, con todas sus búsquedas, temores, deseos, límites, infinitas posibilidades. Y dos perspectivas más: ser iglesia de puertas abiertas, ser un patio abierto, ¿sí? En nuestros batallones, vivir la comunión valorando la pluralidad, lo propio de cada uno, su importancia como miembro de la comunidad, a cada uno darle un lugar, un espacio, eh, escucharlo en sus búsquedas. Y una formación integral como propuesta educativa. Nosotros llevamos adelante una propuesta, ¿sí? Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, eso podemos entenderlo como formación integral,
con un objetivo, sí, ser feliz, llegar a la santidad, también podemos decir, ¿sí? La felicidad y la santidad como que se corresponden. Ayudar a hacer síntesis de las distintas dimensiones de nuestra persona. Esto a veces decimos, bueno, en un sábado no se puede llegar a todo, pero uno piensa en procesos como se llevan en el batallón que son largos y que marcan mucho la vida de nuestros chicos y chicas. Y con el objetivo de ser feliz y hacer feliz a los demás. También acá se me venía especialmente la imagen de Don Bosco y la propuesta de la Sociedad de la Alegría. El objetivo de la Sociedad de la Alegría era llegar a esta felicidad, ¿sí? Como disposición del corazón. O como dice Domingo Sabio, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Entonces la felicidad es también decir, bueno, cuando hay plenitud, cuando uno se siente bien consigo y con los demás, entonces brota la felicidad como expresión. Entonces, cuando alguien se siente a gusto y se siente de un modo que va integrando su realidad, su persona, y se va relacionando adecuadamente con los demás, eh, alcanza también a vivir esta felicidad, ¿sí? Acá lo mismo que fue con lo de ideología de género, yo también me traté de salir de la discusión justamente de salvemos las dos vidas versus aborto legal, seguro y gratuito, que son las posturas en confrontación social, ¿sí? Y que seguramente nosotros también nos vimos impelidos, vino sobre nosotros la carga de decir, bueno, tenemos que sumarnos en algún bando. O sea, acá hay bando celeste, bando verde. Bueno, ¿dónde te ponemos? Y seguramente nos han preguntado y nosotros hemos reflexionado o no, o inclusive institucionalmente también, seguramente cada uno en su espacio, en la escuela, en el grupo, en demás, bueno, se vio en ese desafío. Bien. Que está, o sea, no hay que negar eso, está como instalado socialmente. La cosa es cómo nosotros, o desde dónde también nosotros como acompañantes nos vamos parando, ¿sí? Y después, bueno, también está toda la perspectiva más justamente de la iglesia respecto a la defensa de la vida, ¿sí? Desde la concepción hasta la muerte natural. Esto está establecido en el catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos eclesiales. eh, se sostiene esto de modo inamovible, ¿sí? No hay acá, ¿sí? Y con la fundamentación específica de decir, bueno, del valor inalienable de la vida, que también está expresado en nuestra Constitución Nacional y en pactos internacionales a los cuales adherimos. Entonces, desde ciertos puntos legal y desde el punto de vista de la doctrina católica, en este punto, vamos a decir, no hay nada para discutir. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Sí? El aborto está mal y punto, que sería como una postura, ¿sí? Pero justamente yo el planteo que estamos haciendo es, bueno, ¿cómo somos capaces de incorporar el diálogo pastoral? ¿Sí? ¿Cómo somos capaces del acompañamiento pastoral que nos toca? ¿Sí? Y que no seamos, bueno, esto es así, ¿sí? Eh, y ¿sí? Desde la realidad del otro y de su vida, ¿sí? Y de su experiencia vital y de su historia, poder hacer ese camino. Entonces yo les propongo hacer esta lectura desde un texto de la palabra, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla. Acá. Eh, bien, esto es lo que vimos hasta recién. Bien. Hola Andrea, bienvenida. Te sumaste a la última parte. Estamos ya viendo el tema del aborto, entonces les estaba diciendo que
que vamos a trabajar desde una mirada, desde un texto de la palabra, ¿sí? Tratando de meternos un poco en el drama que se da en la vida de nuestros jóvenes, de nosotros, de la sociedad, ¿sí? Eh, y saliendo un poco en esta perspectiva, justamente sacando un poco el foco tanto en la discusión celeste-verde y demás. Sabiendo que también desde la iglesia hay una postura definida, pues bueno, ¿cómo nosotros somos capaces de allí también entrar en diálogo? Bueno, este es la imagen del texto, ¿sí? ¿Lo ubican? Dice el texto. El que arroje la primera piedra. Es exacto. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Bueno, este es el inicio del texto, ¿sí? Y a mí especialmente les invito a que nos resuene este, ¿y tú qué dices? ¿Sí? Acá hay una mujer que es arrojada a la tierra por este grupo de escribas y fariseos que eran los defensores de las normas y la ley y le presentan a Jesús como prueba también qué es lo que va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir también? ¿Tú qué dices? Bueno, a veces nosotros también en perspectiva, volviendo a lo de la norma y la normalidad que hablábamos antes, deseamos o a veces tenemos este anhelo de que venga la ley del cielo y nos dice, bueno, hay que hacer esto y listo, ¿sí? Ya está. Esto que hablábamos, las normas de nuestros padres. Bueno, era claro, había que hacer esto y punto. Nadie discute nada. Era como una norma que bajaba de Dios y ya está. Bueno, y de algún modo también le arrojan a Jesús esa perspectiva. Veamos qué pasa en este drama. En este drama hay distintos actores, ¿sí? Está los escribas fariseos, está la mujer, está Jesús, que desde la perspectiva que vamos a ver, les invito a poder hacer algunas lecturas. Son las lecturas que hice yo. Expreso que esto es como una cuestión de reflexión personal que después podemos compartir o no compartir en parte, digamos, que no es que es palabra de Dios. Digamos, la palabra de Dios es el texto bíblico. Ahora, la interpretación, esa pasa un poco desde mi reflexión. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio y ahí yo me animé a cambiar el pecado o la acción, sin ponerle un tinte moral, de adulterio por aborto. ¿Sí? Pensemos en, en una mujer concreta. Nosotros también seguramente tendremos conocimiento de, de vidas, de personas, de mujeres concretas eh, que han hecho también opciones de abortar, ¿sí? De decir, no quiero ser madre, ¿sí? Y, y ante una situación de gestación, eh, quisieron y optaron por interrumpir ese proceso gestacional. Bueno, la lectura que yo hacía pasaba un poco por acá. Eh, esta mujer, que le podemos poner nombre y apellido a nuestra experiencia, es juzgada y declarada culpable, ¿sí? Por no responder al rol otorgado por la sociedad y por eso debe morir real o simbólicamente. Hay acá también esto de
de las búsquedas de toda la corriente feminista, que uno tiene que saber leer y discernir, ¿sí? También qué es lo que no todas las reivindicaciones pueden meterse en la misma bolsa, pero una que hace ruido especialmente respecto al tema del aborto es lo simbólico o la comprensión de la mujer desde su rol de maternidad, ¿sí? Como el desafío de relectura. Y muchas veces esa maternidad en contexto también no es lo mismo. Yo cuando me ponía a reflexionar esto, también se me venía decir, bueno, también si sacándonos sacando la norma, eh, no nos suena igual cuando una mujer opta dentro de una pareja estable y demás por ser madre, a cuando la maternidad le adviene por circunstancias a veces no queridas, ¿sí? Pensemos muchas veces esta expresión que después yo voy a retomar de niñas no madres, que se tomó como eslogan de eh, de, de quienes abogan por la legalización del aborto, o, eh, o bueno, situaciones concretas que vivimos con muchas veces con nuestros adolescentes, ¿sí? Eh, El dedo acusador de la sociedad se cierne sobre la cabeza de la mujer muchas veces, en su decisión contraria a los principios morales de la cultura que la llevan a encarnar el rol de madre y a tener que sobrellevar sin vacilación el proceso gestacional, ¿sí? A veces podemos nosotros encarnar un dedo eh, como el de los escribas y fariseos, ¿sí? Tenemos que tener como el cuidado que puede ser que seamos vistos o que encarnemos como un dedo acusador. Bueno, este es como un primer texto. Después Jesús les responde, el que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Bueno, acá podemos ver a los escribas y fariseos y a Jesús parándose y expresándole esta afirmación. ¿Y qué nos puede significar a nosotros en el drama que significa el aborto? Yo pensaba esto, que Jesús nos puede estar invitando también a reconocer las decisiones que hacemos contrarias a la vida, los abortos sociales que día a día se cometen, la indefensión en la cual dejamos a tantos niños, niñas que sí nacen, a tantas mujeres que sí optaron por ser madres, a tantas familias que subsisten como pueden y que muchas veces como sociedad y expresamente nosotros también eh, realizamos lecciones contrarias a la vida. No solamente de esa mujer, sino que todos terminamos siendo solidariamente responsables. También una pregunta que me venía volviendo atrás de esto de la mujer en el centro de la escena y tirada en el suelo, es que esta mujer es dejada sola con su opción. Una lectura eh, que también nos tenemos que animar a hacer es decir, bueno, la opción en la cual se ve esta decisión de asumir la vida o de rechazar la vida, no es totalmente individual. Muchas veces, y la mayoría de veces, es consecuencia de una cultura, de una sociedad, ¿sí? Que nos deposita en un lugar de decisión, ¿sí? Y que también tenemos que hacernos cargo de ese lugar. O sea, tenemos que hacernos cargo socialmente. Y que en esa arena también hay ausentes que, que también tienen que estar en nuestra perspectiva. La mujer esta fue sorprendida en adulterio. ¿Y el varón dónde está? Podemos pensar lo mismo, vemos que en esto, vemos que dónde está la otra parte,
¿sí? ¿Dónde está el varón? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la sociedad entera? ¿Sí? No podemos sentar en el banquillo solamente a la mujer y a su decisión. Acá estamos todos en ese banquillo metidos. Y también con nuestros abortos sociales que procuramos. Entonces, acá está como el grito este de Jesús: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y después dice el texto, uno a uno fueron yéndose, porque bueno, de algún modo se dan cuenta de que no podían eh, ejecutar una decisión respecto a la mujer. Luego se queda Jesús con la mujer solos en escena. Jesús les pregunta, mujer, ¿alguien te ha condenado? Y ella le responde, nadie, Señor. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más en adelante. ¿Sí? En la última escena, entonces Jesús y la mujer se quedan juntos, se quedan solos, y esta palabra que resuena fuertemente, lo de la condena. ¿Sí? La condena es una decisión definitiva que ya no admite modificación. ¿Sí? Ustedes escuchan, bueno, se los ha condenado a, ¿sí? La condena es, y después dice, bueno, quedó la condena firme, se dice a nivel legal. Bueno, la condena es algo definitivo, esto es así, ¿sí? Y por ser así merece este castigo. Pero Jesús no cierra, sino que abre por la misericordia nuevos caminos de vida y de conversión. Él se hace puente en esta mujer a una posibilidad de nuevos caminos, de una transformación. Jesús no niega que la mujer tomó una opción contraria a la vida, ¿sí? Su opción con distintas posibilidades y consecuencias que él también desconoce, eh, pero fue contraria al querer de Dios, eso no se niega, fue una decisión de decir, bueno, yo decido no continuar con este proceso de gestación, pero Jesús también supera la actitud condenatoria y la anima a emprender nuevas opciones de vida, hacia sí y hacia los demás. De algún modo también es pues, una apertura, esto de no peques más en adelante, que le expresa Jesús al final, es, bueno, yo no te condeno, ¿sí? Vos no sos merecedora de un juicio definitivo en este momento de tu vida. Vos tenés la posibilidad de sanar, pero también le da esa posibilidad a ella. Está en sus manos. em, Está en sus manos el emprender nuevos caminos de vida y de vida para sí y para los otros. Entonces, acá de algún modo se cierra este drama. No sabe Jesús qué va a hacer la mujer después. Hay como una perspectiva, hay como un deseo que Jesús también le expresa. Hay una segunda oportunidad. En esa segunda oportunidad eh, está también en quien está en el centro del drama, que es esta mujer también, la posibilidad de asumirla o de dejarla. Bueno, esto es un poco de algunas cosas con las cuales recé y les invité ahora a reflexionar respecto a este texto. Eh, bueno, ahora les cedo la palabra a ver qué resonancias hubo. Si queda expresado. ¿Sí? Eh, Algunas perspectivas pastorales para el acompañamiento respecto al tema del aborto, en realidad la perspectiva pastoral que sugiero en consonancia con lo que se fue reflexionado también a nivel interno, es siempre como un camino más integral o ¿sí? A veces hacer un rodeo como para llegar al punto, ¿sí? Pero
es importante como ver la cuestión de modo más holístico, más integral. Entonces, una perspectiva que podemos hacer de respecto al tema específico es la importancia de reflexionar en torno a la dignidad de la vida humana, ¿sí? ¿Dónde está parada nuestra dignidad como seres humanos, como hijos e hijas de Dios? ¿Sí? Ayudar a reconocer ese valor de la vida, de toda vida, y en las distintas fases y situaciones en que está, para saber cómo cuidarla y hacerla crecer. En esto también desde el batallón es importante, por ejemplo, la reflexión que se trabaja desde la naturaleza, ¿sí? El contacto con la naturaleza es muy importante, poder trabajar desde una planta que crece. Vieron que a veces en las escuelas le hacen a los chicos cuidar una semilla, ver cómo crece, ver cómo de la semilla sale el árbol. Bueno, entonces ver que la vida también es un proceso, que nuestra vida también inicia en un momento, se desarrolla, tiene distintos momentos, distintas dificultades, cómo nos cuidamos en esos distintos momentos, cómo vamos creciendo, cómo vamos ayudando en el crecimiento. Entonces, esta reflexión eh, es importante. Por eso hay una palabra de San Pablo que dice vencer el mal a fuerza de bien. Entonces no es que vamos a decir, bueno, el aborto es malo, sino que vamos a valorar y defender la vida en todos sus procesos. Entonces tener esa mirada o esa perspectiva positiva y ese modo también de presentarla es muy importante. Y también reconocer las distintas amenazas que existen contra la vida, ¿sí? Eh, Poder hacer nuestros propios exámenes de conciencia personal y comunitario para reconocer las pequeñas y grandes decisiones y acciones que van contrarias al Evangelio de la vida. Eh, y también en esto en una mirada amplia, no subrayar o detenernos exclusivamente en que el aborto es una decisión contraria a la vida, que lo es, sino ver, como yo le decía, muchas veces esto es consecuencia de lo que dice el Papa Francisco, una cultura del descarte, una sociedad que no cuida la vida, una sociedad en la cual algunas vidas valen más que otras. Entonces poder reconocer también cuáles son estas distintas amenazas, estas distintas formas de selección social que se hacen y que ahí también está la mirada de denuncia que nosotros tenemos que hacer. Y que nosotros también tenemos que hacer el examen de conciencia interno en nuestros grupos, en los espacios que acompañamos, si es que también estamos haciendo algunas decisiones que son contrarias al Evangelio de la vida, para poder sanarlas, para poder ayudarnos a crecer en el bien y en la opción por todo lo que sea vida y, y bueno, y ir sanando las opciones que son contrarias a lo mismo. Después, apostar siempre desde la perspectiva carismática por el ambiente que evangeliza, ¿sí? Nosotros creemos que el ambiente, el espacio educativo que tenemos, es el lugar donde se evangeliza. El oratorio salesiano, el batallón, antes que nada, es un ámbito propositivo para el despliegue de las potencialidades vitales de los jóvenes. Entonces, el ambiente es el que tiene que decir tu vida vale y la vida del otro vale. Eh, cuando nuestros ambientes, en nuestro modo de dialogar, en las canciones, en los gestos, en los pequeños gestos, a veces el cómo estás, qué te pasa, eh, el priorizar la salud y un montón de otras cosas. También, por ejemplo, nosotros, el batallón tiene la riqueza, por eso también de nuevo, de la vida de la naturaleza, los campamentos y demás. Entonces, todo eso son ámbitos que pueden propiciar mucho el valor de la vida. Tu vida vale y tu vida que vale, nosotros acá queremos cuidarla o queremos cuidarnos entre nosotros porque creemos que nosotros todos valemos y somos importantes. Entonces, eso se tiene que leer en el ambiente.
El acompañamiento en torno al proyecto de vida, ¿sí? La parte más vocacional. Ayudar a comprender y asumir la propia vida y las opciones que realizamos desde la generosidad y la oblatividad, superando por eso una cultura del descarte y del egoísmo, cómo nuestras opciones vitales van, ¿sí? Desde un amor que se hace fecundo en obras de bien, en relaciones sanas, y en la opción por otros y otras a los cuales elijo dar la vida, ¿sí? Simbólicamente, dar la vida en el servicio, dar la vida en la profesión que elijo, dar la vida en obras de caridad, pero también elijo dar la vida biológicamente, ¿sí? Elijo dar la vida en un proyecto de una pareja, ¿sí? En el ámbito de la familia, elijo dar la vida en el cuidado de esa vida que viene al mundo. Entonces, en eso es importante cómo acompañamos los procesos de discernimiento y de armado de nuestros propios proyectos vitales. Chaca, chaca. Y dos cosas más. Esto, que es una bandera de aquellos que eh, abogan por el derecho al aborto, sacándolo esa acentuación, podemos decir, pero es verdad, como que nosotros queremos que nuestras niñas, ¿sí? Nuestros niños, niñas, adolescentes, disfruten de ese periodo único que es la infancia, la adolescencia, ¿sí? Y estar atentos si reconocemos en ellas también señales de alarma que manifiesten algún tipo de abuso, maltrato que estén recibiendo, ¿sí? Que pueden ser, por eso, abuso desde el abuso sexual, pero también pueden ser abusos de cómo están viviendo o de exigencias. Nosotros tenemos muchas veces en ambientes más, eh, de ambientes más difíciles, en contextos de pobreza, de niñas y niños que tienen que asumir responsabilidades no acordes a su edad, que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a limpiar vidrios, o hacer otros trabajos. Entonces, ¿cómo ayudamos a vivir y a defender la infancia? Y esto es muy importante, acompañar siempre, juzgar nunca. Que nuestros jóvenes en ningún momento sientan que se les juzga por sus decisiones, sus acciones, sino que se los acompaña siempre. En diálogo con la familia, los adultos responsables, buscando su mayor bien por encima de nuestros pareceres personales. ¿Sí? Nosotros podemos, como Jesús al final, marcar un camino, pero bueno, también en eso saber que el otro en su historia y en sus búsquedas puede optar de un modo diverso. Pero aún cuando opta por modos diversos que nosotros no consideramos los más adecuados, seguir estando ahí y seguir abriendo el patio y seguir abriendo el diálogo y la amistad. Bueno, y termino la presentación con este texto del Papa Francisco que dice, la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana siempre sagrada y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. ¿Sí? Entonces, Francisco nos ayuda a ver esta realidad del aborto y de toda opción contraria a la vida humana en un contexto más grande. Digamos que esto también nosotros tenemos que ver. Entonces, la perspectiva es cómo trabajamos eh, el evangelio de la vida, el cuidado de la vida en todo momento, en todo tiempo, desde la concepción, en su proceso de desarrollo y maduración y hasta el final. Cómo nuestros chicos también son capaces de reconocer el valor y la dignidad de la vida en todo momento y en toda circunstancia.